Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, porque solo Jesucristo se merece la gloria, la honra, el imperio y la alabanza. Jesucristo es el Señor de Centro Cristiano de Adoración. Jesucristo es el Señor de Panamá. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor, hermanos. Estamos aquí en Centro Cristiano de Adoración, honrando y glorificando el nombre del Señor. Y damos gracias a nuestros pastores Elías y Luz Rangel, a los pastores Joel y Nilsa Rangel y toda la congregación por habernos invitado a estar en nuestra casa, adorando y glorificando al Señor. Gloria a Dios. Y deleitándonos con esas adoraciones poderosas en el Señor. Y estamos aquí, mi esposo Benito, el pastor Benito Cañata y yo, compartiendo este tiempo especial con Joel y toda la iglesia en el nombre de Jesús. Y queremos darle una palabra de parte del Señor, recordándoles, hermanos, que Dios tiene un plan que lleva tu nombre y que lo que Dios ha dicho de ti tiene cumplimiento, y que Dios ha dicho que sus planes son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Aleluya. Y la palabra del Señor dice también que Dios tiene planes contigo y con tu casa, con sorpresas gloriosas, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, es lo que Dios tiene preparado para ti. Lo que tú nunca has visto, lo verás. Lo que tus oídos nunca han escuchado, lo escucharán. Y lo que tal vez en algún momento anhelaste en tu corazón, lo vas a experimentar y lo vas a vivir, porque tienes un Dios de planes, tienes un Dios de destino, tienes un Dios de propósito. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Aleluya. Y Dios tiene un plan que no puede ser detenido contigo y con tu casa. No importa los tiempos, no importa las circunstancias, no importa la pandemia. Dios tiene un plan que lleva tu nombre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Estamos contentos. Gloria a Dios. Y hoy quiero hablarles sobre la firmeza en la fe. ¿Y sabe por qué la firmeza en la fe? Porque Dios es el dueño del tiempo, y Dios está en su trono, y Dios está en control de todas las circunstancias. Pero ¿sabes qué? Es tiempo de mantenernos firmes en la fe. Aleluya. Inamovibles, inquebrantables, indetenibles, imparables, hermano, porque tenemos un Dios invencible, un Dios que no ha perdido una batalla. Y para ello yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, que nos dice en el versículo 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Diga, debo estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que todo lo que hagamos, todo vuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Qué preciosa palabra nos da el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque en el capítulo 16, verso 13 dice: velad y estad firmes en la fe, paraos fuertes y valientes. ¿Qué quiere decir esto? Este es tiempo de estar firme, es tiempo de estar inamovible, es tiempo de estar inquebrantable, porque Dios nos ha llamado a esforzarnos y ser valientes. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo estamos firmes y constantes en la fe, sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, amados hermanos, es el motor que funciona cuando todo parece perdido. La fe es la piedra angular del cristianismo. La Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues nos va a encontrar a ti y a mí
firmes y constantes. Nos va a encontrar a ti y a mí trabajando. Nos va a encontrar a ti y a mí inamovible, inquebrantable e imparable en la obra del Señor. Dile al que está a tu lado: enfócate en la fe. Porque esto es por fe y no por vista, amados hermanos. ¿Por qué? Porque confiar en Dios es tener fe y es estar totalmente seguros, hermanos, de que uno va a recibir lo que uno está esperando. Yo no sé qué tú estás esperando y tal vez tú dirás: tiempo de pandemia, pero Dios tiene el control de la pandemia. A Dios no lo detiene la pandemia, a Dios no lo detienen los tiempos. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Así que tú y yo es tiempo de estar totalmente seguros de que lo que nosotros vamos o estamos esperando va a suceder, que lo que nosotros estamos esperando va a ocurrir, porque si Dios te lo prometió, todo lo que Dios promete sí y es amén, y todo lo que Dios promete tiene cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es estar convencido de que algo existe aun cuando yo no lo pueda ver. ¿Sabes por qué? Porque la fe no niega los hechos, los cambia. Los hechos, tu realidad o tus hechos pueden ser que ahorita no tienes trabajo o lo tienes suspendido, pero la verdad de Dios es que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tal vez tu realidad es una enfermedad, pero la verdad de Dios dice que por la llaga de Cristo tú y yo podemos ser sanos. ¿Qué quiere decir eso? Tu fe y mi fe puede cambiar mi realidad por la verdad de la palabra. Así que sigue confiando, sigue creyendo, sigue firme en la fe, que lo que Dios te dijo tiene cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Job estaba pasando por muchas cosas y Dios permitió que Job pasara por muchas cosas. Pero ¿sabes por qué Dios permitió que Job pasara por muchas cosas? Porque Job conocía a Dios de a oídas. A Job le habían contado de Dios, pero a través de las pruebas, a través de la escasez, a través de la enfermedad, a través del dolor y de la angustia, Job empezó a conocer a Dios. Y Job empezó a ver a Dios con sus propios ojos. Ya no oía lo que le contaban, ahora veía a Dios en medio de la escasez. Ahora veía a Dios en medio de los problemas. Ahora veía a Dios en medio de las circunstancias. Y pudo decir: de a oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso, amados hermanos, debemos estar confiados en fe, firmes en la fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe es la relación, me pone la relación correcta con Dios. ¿Sabes por qué? Porque la relación correcta con Dios es por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él premia a los que le buscan. Y tú y yo debemos saber que Dios recompensa tu búsqueda, que Dios recompensa tu trabajo, que Dios recompensa tu servicio, que Dios recompensa tu confianza en Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes por qué es importante, amado, estar firme en la fe? Porque la fe activa las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios se activan por fe, hermano. Cuando tú y yo vamos al capítulo 4 del libro de Romanos, nos damos cuenta, allí nos damos cuenta que todo lo que Dios promete resulta y da resultado y da producto por medio de la fe. Y dice la palabra, hablando de la promesa que Dios le dio a Abraham mediante la fe, y dice la palabra que Abraham le creyó, aquel que da vida a lo que está muerto. Y Abraham le creyó a aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quiere decir eso, hermano?
que tú y yo, no importa lo que tal vez creemos que está muerto, Dios le puede dar vida, Dios lo puede resucitar, Dios puede resucitar tus sueños, Dios puede resucitar tu cuerpo, Dios puede resucitar tu matrimonio, Dios puede resucitar tu salud, Dios puede resucitar a tus hijos, Dios puede crear de la nada y llamar las cosas de la nada a la creación, hermano, al cumplimiento. Por eso tú y yo tenemos que creerle a Dios, no a las circunstancias. Tenemos que creerle al Dios que es dueño del tiempo. Tenemos que creerle a aquel que llama las cosas de la nada a la existencia, que crea cosas nuevas de la nada. Tal vez la pandemia te dejó sin nada, pero esto no ha acabado. Dios nos ha dado su última palabra, y la última palabra en tu vida la tiene Dios. La última palabra en tu casa la tiene Dios. La última palabra en tu familia, con tu descendencia, la tiene Dios. Confía en Él, mantente firme. Sigue creyendo en aquel que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir, hermanos. Por eso tienes que seguir creyendo de la nada a la existencia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que Abraham le creyó. Oye esto, dice que Abraham le creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Joel, que cuando no había esperanza, entonces fue cuando Abraham empezó a creer, porque dice que le creyó a aquel que es poderoso para hacer que todo se cumpla. Tú no le estás creyendo al hombre, tú no le estás creyendo a las noticias, tú no le estás creyendo a las circunstancias. Tú le crees a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y dile al que está a tu lado: tenemos que mantenernos firmes en la fe. Tenemos que tener nuestra confianza frente a toda incredulidad. No dejes que la duda, no dejes que la incredulidad, no dejes que el miedo, no dejes que el diablo te robe la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Esto no ha terminado, iglesia. Esto apenas comienza, porque de seguro vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Firmeza frente a la duda. Eso fue lo que vivió Abraham. Confianza frente a la incredulidad. Obediencia y apoyado en la verdad y en la fidelidad a Dios. Dice la palabra que tampoco se debilitó en la fe. No dudó por incredulidad. Aunque vio su cuerpo ya casi como muerto, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que, amados hermanos, hay que tener una seguridad absoluta de que lo que Dios te prometió, no importa si dicen que es de aquí a diciembre o de aquí al otro año, Dios te guardará. Dios guardará tu familia, Dios protegerá tu casa, Dios proveerá todo lo que falte, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? La convicción. ¿Qué es la convicción, hermanos? La convicción es estar totalmente seguros y convencidos de alcanzar lo que se quiere, aunque parezca imposible. Tal vez es imposible lo que te está ocurriendo en este momento. Imposible de resolver, imposible de restaurar, imposible de levantar. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que debemos estar totalmente convencidos que lo que queremos, aunque se vea imposible a nuestros ojos, mi fe activará el milagro. Mi fe hará que sea posible. Porque cuando Lázaro estaba muerto, Jesús le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si crees, no te he dicho que si tienes fe,
No te he dicho que si confías en mí, verás la gloria de Dios, verás la grandeza y el poder de Dios. Si tú le crees a Dios, tu Lázaro puede salir de la cueva, tu Lázaro puede resucitar, porque para Dios no hay imposibles. Tan solo cree, no temas, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Por qué debemos estar firmes? Debemos estar firmes frente a los tiempos. Debemos estar firmes frente a las adversidades. Pero la firmeza viene del término griego bebaios. Bebaios significa que yo no me voy a dejar dominar o abatir frente a las circunstancias. Yo no voy a dejar que nada me domine, que el miedo me domine, que el problema me domine. Yo voy a mantenerme firme, inquebrantable, inamovible frente a estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es estar firme? Es estar estable. Es no dejarme mover y estar sujeto o estar bien apoyado a algo. Y yo vengo a decirte que tú no te apoyes en el hombre, que tú no te apoyes en la política, que tú y yo no nos apoyemos en el gobierno o las noticias. Tú y yo nos apoyamos en las promesas de Dios. Tú y yo nos apoyamos en la palabra de Dios. Tú y yo nos asentamos firmes, sólidos, en pie de guerra, en frente a toda circunstancia, sabiendo que Dios está con nosotros. Por eso Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué tenía miedo. Sabía que lo que le esperaba no era fácil. Sabía lo que se estaba moviendo alrededor. Pero había un Dios que le había prometido que como había estado con Moisés, estaría con él, que no lo dejaría ni lo desampararía. Yo vengo a decirte que el Dios de Moisés, el Dios de Josué, está en tu casa, está con tu familia, está con tus hijos, está con donde quiera que vayas. Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: es tiempo de estar firmes. Es tiempo de adherirnos a la palabra. Es tiempo de abrazar la palabra. Es tiempo de apegarnos a ella. Es que no me interesa lo que digan las noticias. Yo le creo a Dios. Es que no me interesa lo que digan los pronósticos. Dios cambia los pronósticos. Es que no me interesa lo que digan los diagnósticos. Dios cambia los diagnósticos. Porque yo estoy firme creyéndole a Dios, a su promesa y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Constantes. Pablo le dijo a la iglesia: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Este es el más grande avivamiento de los últimos tiempos. Los avivamientos no se dan en las buenas noticias. Los avivamientos se dan cuando el mundo da malas noticias. Y nosotros, los hijos de Dios, damos las buenas noticias de que hay un Dios de poder que sana, que salva, que liberta y que viene. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios prepara los ambientes para sus avivamientos. Dile al que está a tu lado: es tiempo de mantenernos firmes. No dejar que nada ni nadie nos haga cambiar de pensar. No es tiempo de volver atrás. No es tiempo de retroceder.
No es tiempo de rajarnos, porque este tiempo es de los valientes. Este tiempo es un despertar de la iglesia. Es un tiempo donde Dios nos está sacudiendo, nos está incomodando, nos está sacando de la zona de confort para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay gente que necesita de tu firmeza. Hay gente que necesita de mi firmeza. Tu familia necesita que nos mantengamos en fe, firmes creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Abraham se mantuvo creyendo en las promesas. Abraham llamó a existencia lo que no existía. Vimos a Abraham que le creyó a la palabra del Señor, que meditó en la palabra del Señor. Cuando tú y yo nos sintamos abatidos y angustiados, cuando tú y yo nos sintamos afligidos y preocupados, recuerda que la palabra dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi ruego. Me sacó del pozo de la desesperación y me dio un cántico nuevo. Recuerda lo que dice la palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando el enemigo quiera atemorizarte, recuerda la palabra del Señor. Medita de día y de noche en la palabra del Señor y llama a tu realidad a la obediencia, a la verdad de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso era lo que hacía Abraham. Abraham le creyó a aquel que da vida a lo que está muerto. Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, creyendo en la promesa que le había hecho el Señor. Gloria a Dios. Pero también tenemos un hombre llamado Moisés. Dice la palabra que Moisés tenía todo para irse a Egipto. Que Moisés tenía todo para quedarse en Egipto, pero despreció ser hijo de la hija del faraón y abrazó los vituperios, prefirió los vituperios de Cristo antes que negarse. Se agarró y se sujetó a las promesas de Dios. Dice la palabra que puso su mirada en el invisible, en aquel que iba por delante de él. Dice la palabra que se agarró, se sujetó a la recompensa que iba a recibir. Y no la iba a recibir de hombre, la iba a recibir del Dios Todopoderoso que estaba con él. Y siguió firme y constante. Iba y buscaba a aquel que podía ayudarlo en medio de toda circunstancia. Dice que puso sus ojos en aquel que estaba por delante de él, apoyándolo en todas las cosas. Dice la palabra que la palabra invisible es aquel que no puede verse o percibirse con los ojos. Es aquel que solo se puede ver a través de los ojos de la fe. No lo puedo ver, pero sé que Él está conmigo. No lo puedo ver, no lo puedo sentir, pero Él está. Él no me ha abandonado, Él no me ha desamparado. Por eso, hermano, es tiempo de probar que somos firmes en la fe. Es tiempo de probar que Dios, creemos que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que Él no nos va a dejar y Él no nos va a desamparar. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto no ha acabado, hermano, porque la fe no es una filosofía. La fe es una acción tuya y mía. Tenemos que actuar en fe. ¿Cómo actúo en fe? Tienes que seguir orando. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir ayunando. Tenemos que seguir buscando a Dios.
tenemos que creer y hablar en fe. Creí, por lo cual hablé. Lo que creo, hablo. Hablo palabras de vida y no de muerte. Hablo palabras de bendición y no de maldición. Hablo palabras que transformen la atmósfera. Declaro la palabra del Señor en fe, porque ella tiene el poder de hacer lo que yo no puedo hacer. Eso se llama una fe emuná. Porque, hermano, la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Y la prueba de mi fe es mi perseverancia, mi constancia. Yo no me puedo rajar en este momento, porque mi familia depende de mí, mi casa depende de mí, mis hijos dependen de mi fe. Porque como Abraham le creyó, hasta el sol de hoy la fe de Abraham sigue fuerte en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el cumplimiento de la promesa a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe, hermanos, recibimos al Espíritu Santo. Y la fe es el reconocimiento tuyo y mío, públicamente, de que le creemos a Dios, de que reconocemos que Dios es fiel. Aun cuando yo le soy infiel, Dios permanece fiel. ¿Sabes por qué? Porque Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de tu casa. Él no se ha olvidado de tu familia. Él no se ha olvidado de que Él es tu pastor y que prometió que nada te faltaría. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, es importante mantenernos firmes e inamovibles, firmes y constantes, firmes e inquebrantables. Es tiempo de demostrar que confiamos en Dios. Es tiempo de decir como Job: de a oídas te había oído. ¿Sabes? Hubo uno que me dijo y me habló de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo te conozco. En este tiempo de pandemia he visto tu bendición, he visto tu cuidado, he visto tu protección, he visto tu mano de poder. Porque tener salud, tener el aire, otros están comprando oxígeno, mientras Dios nos ha regalado el oxígeno. Eso es fe, hermano, confiar en sus promesas. De a oídas te había oído, me habían contado de ti, Señor, pero ahora mis ojos te han visto. Ahora he llegado a conocerte. La pandemia es una oportunidad de conocer a Dios. Estos tiempos no es la oportunidad para quejarnos, es la oportunidad de ver la mano del Señor obrar en nuestras vidas y en la de nuestra familia. Dios no se ha olvidado. Dios no nos ha abandonado. Dios está mostrando su gloria en estos tiempos.